Casi todos. Tienes que descubrir cuál. No digo los 6. No vamos a hacer cuál. Lo recomendable es que compren un 6 para descubrir cuál es el libro que es muy malo. Que es uno. Es uno. Bueno, no sé, ¿algo más que decir? No, bueno, la idea es eso, que vamos a leer un poco, que no sea muy largo, para que, bueno, nos conozcan un poquito a cada uno y en lo que vamos haciendo. Bueno, todos somos de la editorial Conejos y siempre vamos a mostrarles lo que sabemos hacer. Quiero empezar. Incluso tenemos futuros autores de Conejos acá, entre nosotros. Sí. Y tampoco vamos a decir cuál es. No vamos a adelantar nada. No vamos a adelantar nada. Bueno, el caballero se llama Bruno Sister. El libro que publicó en Conejos es ese que tiene en la mano. Que ahora no sé si este no es el que decías antes. Ese es el Que es el único que no bueno, no lo sé. Empezar a dudar un poco. Ese no es el malo. Yo voy dando es así, pistas. Es así la cosa. Sí. Ese no es el malo. Ese lo pueden comprar. Bueno, y voy a leer un capítulo del libro. Y bueno, lo mismo, gracias por estar acá. Sé que hay algunos que quieren ir a ver a Boca, me comentaron. No sé. Bueno, Vamos a terminar antes de que Vamos a terminar. empiece el partido de Corinthians. ¿Es una novela? esta es una novela y tiene capítulos que son independientes también, que tienen una unidad. Así que, bueno, voy a leer uno que se llama Cumpleaños. El departamento es chico, pero la mamá de mi compañero se las ingenió para llenarlo de globos y carteles de feliz cumpleaños. Yo estoy en un rincón, viendo cómo los demás corren pateando una caja vacía y cómo las chicas están sentadas en ronda diciéndose cosas al oído. Cada tanto miran para el lado de los chicos, ponen caras y se ríen fuerte. Quiero pasar lo más desapercibido posible, evitar que a alguien se le ocurra empujarme o tirarme palitos salados en la cabeza. La caja vuela por el aire y viene para mi lado, cayendo justo en mis pies. Entonces me corro. Voy a la mesa de los grandes, donde hay más bebidas y comida y nadie me va a molestar. Me sirvo coca en un vaso de vidrio, como unas empanadas. Desde acá llego a ver parte de la cocina. La mucama acomoda una fuente llena de salchichas en el horno. Antes de cerrar la tapa, se lleva 2 a la boca. Aprovecho que la mesa de los chicos está vacía y me acerco. Entre los vasos de plástico y las servilletas con dibujos de payasos, encuentro un plato grande, lleno de abanitos. A papá le gusta mucho. Me acuerdo de haberlo visto comiéndolos en un asado de fin de año en el club, mientras hablaba con sus amigos. Agarro algunos con mi mano izquierda y me voy al centro del comedor. La caja terminó de romperse y ahora están pateando una bola de hilos y sal. Aprovecho cuando pasan al lado mío y la pateo un par de veces, con fuerza. Apagan las luces. La única luz es la de las velitas de la torta que trae la mamá de Hernán, seguida por la mucama. Cantamos el feliz cumpleaños, casi gritando, y Hernán recibe besos de toda su familia. Hay un flash. Después vamos nosotros a tirarle de las orejas y pegarle en la espalda. Cuando prenden las luces y la bola de hilo sigue rodando, me siento en un sillón al lado de las chicas, con la mano en el bolsillo. No quiero perder los abanitos, ya no quedan más en la mesa. La mucama corta la torta y la sirve en los platitos, de acuerdo al orden que va estableciendo la mamá de Hernán. Es de chocolate, con bolitas plateadas a los costados y un escudo de San Lorenzo hecho con azúcar en la parte de arriba. Yo pido 2 porciones y elijo las que tienen más bolitas. El papá de Hernán se lleva la pelota de hilo porque rompieron un adorno caro y pone un cassette. Las chicas siguen riéndose y los chicos van a la mesa a comer papas fritas. Yo voy a la mesa de los grandes a servirme más coca y terminar la torta. Cuando termino me escapo por el pasillo y encuentro una pieza con luz apagada. La prendo y veo que hay una cama grande, llena de camperas. Reconozco muchas de verlas todos los días en la escuela. Sé de quién es cada una. Cierro la puerta despacio y me tiro encima de la montaña, aplastando mi cara hasta que siento que me asfixio. Escucho que la mamá de Hernán grita mi nombre. Me vinieron a buscar. Voy corriendo al palier, donde veo que llegó papá. Me saluda con un beso y se pone a hablar con la mamá de Hernán. Ella me pregunta si no me olvido una campera o un buzo. Me quiero ir a casa y ellos no paran de hablar. Hablan del grado, de las maestras, de toda la tarea que nos dan. Le digo a papá que tengo un regalo para él. Me contesta que en un rato, que ya nos vamos. Abro mi mano y le muestro los abanitos. Son una masa de chocolate sin forma, derretidos.
Papá me dice que es un asco, que vaya a lavarme las manos antes de subir al auto para no enchastrar todo. Gracias. Sí, No sé ni qué decir. No sé nerviosa. se está haciendo cargo de aplausos ajenos. Está bien. Gracias. Se llama Cynthia Gould Sí. y es autora de una novela que se llama La Asunción. Exactamente. Este libro también está bueno. Es ese. Qué suerte, claro. Ese no es. Este tampoco. Es la ruleta rusa de los conejos. Bueno, yo voy a leer un fragmento de esta novela, que en realidad es una novela familiar, y es un poco más avanzado del comienzo. O sea, quiero contextualizar mínimamente. Están la narradora es una nena, o sea, no es una nena, pero en este momento es una nena, y fueron con el padre y el hermano y un amigo del hermano a una playa que está cruzando un acantilado. Y en esa playa se encuentran con la hermana de la narradora, que había ido a una especie como de desfile de modas del balneario en el que ella pretendía desfilar, y la narradora en este momento se está escapando como del grupo principal para volver a la lancha del padre. Entonces voy a leer a partir de ese momento. Contextualizo un poco para que se entienda. ¿Sí? Está bien, ¿no? ¿Entendieron? Sí. La chica de Rawson. Agarré el álbum y lo devolví a su lugar. Puse el bolso sobre la pila de mochilas de las amigas de Clara, que estaban apoyadas en la mesa dentro de la confitería, pero al salir cambié de puerta y lo hice por la que estaba justo frente a la escalera de entrada. Me asomé entre la gente para observar al grupo y descubrí que nadie había notado mi ausencia. Sin pensar, me dirigí hacia la salida. Minutos después, ya estaba en la orilla, lista para regresar a la lancha. Faltaba solo una hora para que comenzara a atardecer. Me detuve, dubitativa, ante el agua fría, pero de cualquier manera tenía que sumergirme, así que me convencí de dar los primeros pasos, sabiendo que el límite entre lo tolerable y lo intolerable se encontraba en el vientre. Recordé el rostro contracturado de Julián y la desfachatez de Clara, que se paseaba sin discriminación del hombro de uno al hombro del otro, y me hundí bajo una ola, con la inocente creencia de que el mar podía borrar mis pensamientos, como si de esa forma pudiera lavar la inquietud que me posesionaba. Avancé unos pasos hasta que ya me hice pie y comencé a nadar entre las pocas embarcaciones que quedaban ancladas en la bahía, hasta que finalmente encontré la lancha de mi padre. Subí sigilosamente por la escalera trasera. Mi padre estaba parado, con los brazos apoyados sobre el borde, mirando con detenimiento hacia la costa. Se había hecho tarde y él nos estaba buscando. Al verme se sorprendió, pero inmediatamente comenzó con una batería de preguntas entre las que se encontraba: ¿dónde estaban? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Dónde se habían metido? ¿No se dieron cuenta que era tarde? ¿Son boludos? Hasta que registró que yo estaba sola y agregó: ¿dónde están todos? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces acá? Reacción que me hizo rápidamente entender que había sido un error el haberme escapado del parador. De pie, frente a mi padre, tiritaba de frío. Él se cruzó de brazos y murmuró que se jodan por imbéciles y puso en marcha el motor. Pensé que nos íbamos a ir dejando a los chicos en la playa, solos, pero mi padre comenzó a acercarse a la costa. ¿Los ves? Le decía, ¿los ves? Y empezó a gritar: Diego, Diego. La gente que estaba en la orilla se sobresaltó. Mientras tanto, él continuaba dirigiendo la embarcación hacia la costa, acercamiento que se volvía cada vez más peligroso. Yo me había envuelto en la toalla de Mickey que me había comprado en el último viaje a Disney, pero fingía estar congelada para que a mi padre no se le cruzara la idea de hacerme bajar nuevamente para buscar a los chicos. En los últimos tiempos, para prevenir algunas repentinas y bruscas reacciones de mi padre, que comenzaban a volverse cotidianas, todos los integrantes de la familia habíamos comenzado a practicar un arte que con el transcurrir de los años se volvería habitual y que consistía en el difícil arte de la simulación. Pero él no me registró y apagó el motor, procurando que la lancha no encallara en la arena, y luego tomó nuevamente los prismáticos. Así comenzó la pesquisa. Los chicos no aparecían y en una hora el puerto cerraba. Estos pelotudos me quieren hacer dormir en el mar, dijo, y yo entendí que la furia de mi padre se incrementaría de manera proporcional al retraso de mi hermano y su amigo. Una brisa fría me rozó en los brazos. Me quedé detenida mirando la costa. Se escuchaba el choque constante de las olas golpeando debajo de la lancha, y una pregunta interrumpió el ritmo de mi respiración. ¿Y si me están buscando a mí? A medida que el movimiento de las olas nos acercaba a la orilla, la lancha se tambaleaba cada vez más y poco a poco, los que desde lejos eran para nosotros siluetas, devenían ahora en seres con rostros definidos, concretos, y ninguna de esas caras correspondía a la de las personas que estábamos buscando. Con un ritmo veloz, las olas arremolinadas golpeaban contra la lancha en un clic-clac constante y la empujaban hacia uno y otro costado. Ese rápido vaivén me mareó. En un movimiento instintivo para recuperar el equilibrio, bajé la cabeza. El agua parecía cubierta de un manto verde opaco que impedía mirar más allá. Pequeñas burbujas salían a la superficie.
La espuma tenida del tono del mar de la tarde nublada se amontonaba en la orilla. Ese mar, que en la plenitud del mediodía me había alojado en su transparencia, se aparecía ahora como una frágil frontera que lindaba con lo oscuro y amenazante que yacía debajo. Tuve miedo. Reparé en la figura de mi padre que sostenía el volante con fuerza para que no volcáramos. Los músculos de su cara parecían contener una cólera que sabía que la oportunidad de manifestarse aún no había llegado. Poco a poco el agua comenzaba a entrar en la lancha. Alcé los dedos de mis pies para aferrarme con ellos al piso que se volvía cada vez más resbaladizo. Mi padre me miró de reojo y ese breve gesto me obligó a elevar mis ojos hacia la gente que se encontraba en la playa. Busca a tus hermanos, me murmuró casi para sí, y así traté de encontrar entre esos desconocidos que aún habitaban la orilla el semblante familiar de Diego, Clara o Julián. El conjunto de rostros que aún transitaban por la costa cristalizaron rápidamente en lo que sería para mí la imagen viva del anonimato. Tomá los prismáticos, me ordenó, y agarrándome desde el borde, me estiré hacia él, que con indiferencia me entregaba esos ojos amplificados que tantos sentidos tendrían luego en el destino de mi familia. Ahora veía en grande, y esa amplitud me permitió adquirir seguridad. Comencé entonces a seguir los cuerpos que se desplazaban hacia el estacionamiento, las pocas personas que quedaban en la arena esperando la puesta del sol, los grupos que se trasladaban hacia el escenario que ya comenzaba a encender sus luces, y me detuve en una pequeña multitud que se desprendía de la escalera de la confitería. Mantenía los brazos en alto, repitiendo el movimiento constante de unir y separar las palmas como un aplauso seco, duro, antimelódico, enojado, en el que ahora puedo reconocer latía una incipiente desesperación. El golpe de las olas me impedía sostener con firmeza los prismáticos. Pude ver a un hombre alto, canoso, con un cuerpo atlético y bien mantenido que parecía llevar la dirección del grupo. Su rostro me pareció familiar. Traté de seguirlo y lo vi acercarse al pie del parador y elevar su cabeza. Por el efecto de un torpe movimiento, fijé la vista en la terraza que había sido testigo de mi aislamiento y descubrí al mozo que horas antes me había acompañado en el parador. Miraba hacia todos lados como consternado. Volví al hombre canoso, que ahora estaba solo al pie de la escalera. El brazo me volvió a temblar y la vista se me fijó en la arena mojada de la orilla que estaba cubierta de algas oscuras. Levanté un poco más los prismáticos y descubrí un conjunto de piernas que se acercaban ansiosas hacia el mar. Lentamente fui subiendo. El vuelo rasante de un pájaro, buscando un pez presa, se me cruzó y me distrajo. Cuando regresé al punto anterior, los rostros contracturados de Clara, Diego y Julián me estaban esperando. Mi padre, abatido de luchar contra las olas, parecía querer abandonar la búsqueda. Me acerqué a él y levanté mi dedo índice para señalarlos. Ellos ya me habían descubierto y no se veían muy contentos por ese hecho en apariencia afortunado. Ahí están, dije, y solo eso fue necesario para que inmediatamente mi padre comenzara a presionar de manera ininterrumpida el botón que hacía emitir el agudo y ensordecedor sonido de la bocina. La gente que permanecía en la playa mirando la puesta del sol se puso de pie, amenazada. Un peligro se echaba desde el mar y ese peligro tenía el rostro de mi padre. Clara levantó los brazos y comenzó a hacer señas para que él se detuviera, pero casi como un aleccionamiento y al mismo tiempo como una provocación, mi padre continuó presionando el botón que ponía en funcionamiento el mecanismo que ya se había convertido en el oprobio de todos. En ese momento tuve la certeza de que Julián no querría vacacionar conmigo nunca más. Vi en el rostro de Clara la expresión de lo que sentí era un odio profundo. Sin despegar sus ojos de mí, se sacó la campera y se metió en el mar. Diego y Julián la siguieron, pero el ingreso de esos cuerpos en el agua no logró poner orden al caos reinante y mi padre continuó presionando el botón de la bocina sin interrupción. A medida que se acercaba, el grito de Clara se hacía más nítido. Ya está, ya está, ya está, me repetía incesantemente, pero mi padre no se detenía. La gente se fue acercando a la orilla para contemplar el episodio. Clara, Diego y Julián se sumergían en el agua congelada y en ese momento comprendí que el viaje de vuelta sería para mí terrible. Clara subió por la escalera que estaba al lado del motor. Yo me quedé petrificada junto al cuerpo de mi padre que no parecía querer darme amparo ante el peligro que se avecinaba. Dame la toalla, pelotuda, dijo y tiró de la oreja de Mickey, dejando mi cuerpo aún húmedo a la intemperie. Suavemente, con una suavidad que me dejó azorada, apoyó su mano en la espalda de mi padre, luego su cabeza y dijo, en voz muy baja, ya está, y repitió, ya está. Casi como un efecto mágico, la bocina dejó de sonar. La gente de la orilla se fue alejando de a poco. Diego y Julián se treparon por los costados y se corrieron a cubrirse con toallas. No me atreví a mirarlos. Ellos pasaron al lado mío en silencio. Mi padre puso en marcha el motor y la lancha comenzó a abandonar la bahía. Los chicos se sentaron, mi padre se mantuvo de pie y en silencio. Me senté, respiré hondo y miré el cielo. Una nube gris topo, se acercaba desde el sur. Oí el ritmo de mi respiración agitada y tuve una desesperada necesidad de llorar, pero solo una delgada lágrima cayó firme sobre mi pierna. Temblaba despacio, sin duda tenía frío. El eco agudo y perturbador de la bocina aún resonaba dentro mío. Mi padre ordenó que nos pusiéramos los salvavidas. Nos estamos acercando al acantilado y a medida que avanzamos, las olas comenzaban a ser más grandes. El eco duro de la bocina se fue adelgazando, convirtiéndose así en un filoso silbido que fue alojándose en mis tímpanos. Y el silencio de Clara, Diego y Julián, la ausencia de insultos, de gritos, de retos, esa tensión contenida, hicieron que el silbido se volviera cada vez más fino y permanente. ¿Sí, un poco? ¿Lo termino? Sí.
La lancha saltaba a las olas y golpeaba fuerte contra la superficie del mar. Y el miedo a las rocas, amenazante y sigiloso, de nuevo se presentó ante mí. Abrí mi mano y vi la herida que antes me había hecho con el cabo y supe que no podía volver a soportar un tirón así. Con absoluta discreción, casi intentando que el movimiento no fuera percibido por nadie, volví mi cabeza hacia Clara, que se encontraba detrás mío. Sus ojos me captaron rápidamente y pude percibir que su mirada enjuiciadora me decía: Chito, te callás pelotuda y si te da miedo te jodés. Inferí también: todo esto es culpa tuya. Volví a fijar la vista en mis rodillas. Mientras tanto, mi padre comenzaba a minorar la marcha y un concentrado cúmulo de nubarrones aparecía ahora de manera concreta por sobre nuestras cabezas. Solo se escuchaba el sonido del motor de la lancha que se envolvía en el cada vez más pronunciado vaivén de las olas. El sol ya estaba en su caída y comenzaba a hacer frío. Noté el temblor de mi cuerpo, pero no lo sentí. Algo estaba inmunizado. El miedo quizás había logrado paralizar mis sentidos y mi imaginación ahora estaba escindida de toda percepción física. Clara continuaba envuelta en mi toalla de níquel. Súbitamente vi a mi padre torcer el volante. Busqué una explicación en los rostros de Diego y Julián, pero el desconcierto era general. Vamos a ir por alta mar, murmuró él. El mar está muy picado, cuanto más cerca de la costa naveguemos, más riesgo corremos de que nos arrastre la corriente. Arrastrados por la corriente, resonó en mí y me encogí en el piso para protegerme. Mi padre volvió a rodear la bahía y comenzó a levantar velocidad. Ahora estábamos navegando en dirección a lo que quedaba del sol y el sonido de la lancha, golpeando fuertemente contra las olas, irrumpía entre nosotros. Ya no se escuchaba nada más. Levanté la vista para comprobar que todos seguían ahí. Mi padre sonreía. Ya la bahía y las casas de la montaña se veían en diminuto, como si nos encontráramos frente a la maqueta de una triste ciudad portuaria, y el acantilado no era más que un cúmulo de piedras informes y amontonadas a lo lejos. Estábamos en alta mar. De repente mi padre detuvo la marcha y levantó el brazo. Esa es la punta de la ballena, dijo, señalando la formación rocosa que avanzaba hasta concluir en el lejano y antes temido acantilado. Le dicen así porque si la ves desde arriba tiene forma de ballena. Esa breve descripción geográfica la habíamos escuchado todas las veces que habíamos pasado por ahí, en auto o en lancha, desde que habíamos pisado Punta del Este por primera vez. A esa altura ya hacía casi 10 años. En ese momento nadie respondió. Con la marcha detenida, las olas comenzaron a bambolear fuertemente la lancha. El agua nos mojó los pies. Continuamos en silencio hasta que el tenue hilo de la voz de Clara apareció en el aire. Papá, por favor, no pares, dijo. Me di vuelta y clavé mis ojos en su cara. Estaba pálida. Ahora ya no dudé, el peligro era inminente. Mi padre volvió a emprender la marcha y retomamos el regreso al puerto. Ahora el mar ya estaba picado y la sospecha de la madrugada se volvía así en una realidad tangible que nos salpicaba el cuerpo. El rostro de mi padre estaba tenso, su piel se mantenía estirada y en sus ojos permanecía latente un brillo que parecía emerger de una cierta sensación de plenitud. En medio del revuelto mar parecía que había encontrado el lugar en el que quería estar. Me tomé las rodillas y las acerqué a mi pecho. El frío de mi piel era uniforme y el nudo persistía en la boca de mi estómago. A esa altura del trayecto, el cielo ya estaba opaco, solo una leve claridad se traslucía entre las nubes compactas. El movimiento de las olas no nos permitía divisar la costa. Mi padre sostenía el volante con firmeza. Los chicos, atrás, se mantenían en expectante quietud. De repente, él volanteó y todos resbalamos hacia la derecha. Un instante después, volvió a golpear con el volante hacia la izquierda y la lancha recuperó el equilibrio. Diego, mareado, volvió su cabeza hacia atrás. Mi padre me miró de reojo y se rió. Luego estiró la mano y con una sonrisa me dijo: ¿Tenés miedo, papito? Vení con papá. Vení a darle un abrazo, papá. Ante la cariñosa orden me puse de pie. Tomé su mano con fuerza y me acerqué a su cuerpo. «Estás fría», me dijo con preocupación. Una preocupación por nosotros que de vez en cuando le aparecía y nos sorprendía, atenuando la violencia latente del aire. Por esos efectos intermitentes de consternación paternal, mi padre se volvía tangible, cercano, y un súbito cariño brotaba en todos nosotros, un sentimiento extraño que hacía que todo dolor vivido se alejara de inmediato y sin discriminación. Y esos arrebatos de preocupación tan ambiguos y tan intensos al mismo tiempo diluían el juicio que cada uno estaba elaborando en su interior. ¿Hacer un poco lo mío o...? Bueno, listo. Termina el fragmento por eso. Las olas que teníamos por delante obturaban mi visión y el verde oscuro del mar agudizaba el dolor de mi estómago. «Vení, papito», dijo entonces mi padre y me llevó a pararme delante de él. «Sostené el volante con papá, sostené fuerte». Di un paso y tomé con fuerza el volante buscando aferrarme de esa manera a alguna forma de salvación. Entre las olas ya no éramos nada. Mi padre continuaba conduciéndonos, pero desde ese rol de acompañante menor que yo acababa de asumir, pensé por un momento que podía ser útil para alcanzar el sano retorno final. Entonces imité su concentración, aun cuando el movimiento continuaba azorándome. Sin embargo, una leve pero precisa sensación interrumpió el momento de heroicidad. Una sensación pequeña pero certera. Una gota había rozado mi cuerpo. «Está lloviendo», dije. Mi padre levantó la vista. «La puta que los parió», dijo, y volvió a acelerar. Rogué que la incipiente lluvia se detuviera unos minutos hasta que lográramos llegar al puerto, o acercarnos por lo menos a la costa, pero en ese momento comenzaron a caer una a una las gotas, y aprendí algo que nunca más olvidaría, que para los fines meramente individuales la naturaleza no suele correspondernos. Una tormentosa llovizna se desató y con ella nuestro temor. La lancha rebotó en una ola. «Nos vamos a dar vuelta», gritó Clara, «baja la velocidad». «No puedo bajar», respondió mi padre con una desconcertante convicción.
Bajá la velocidad porque nos vamos a dar vuelta, volvió a gritar ella. Las manos de mi padre sostenían con fuerza el volante. Vi sus nudillos a punto de quebrarse. Vi el tostado de su piel devenir blanco por la falta de circulación. Vi sus venas a punto de estallar y luego vi cómo abría su mano izquierda con lentitud y la volvía a cerrar para dar 2 golpes breves pero duros en el volante. Vi también la mano derecha abriéndose y en un instante las dos desaparecieron de mi vista. Quedé sosteniendo el volante en medio del mar. Le bajó la glucemia, gritó Clara. Doblé para esquivar una ola y una mano se acercó para sostenerme. Era Julián dispuesto a cumplir con el rol de capitán. Abrí la heladera, me ordenó Clara. Automáticamente solté el volante y saqué una lata de Coca-Cola del baúl. Mi padre permanecía recostado en el asiento del conductor con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta, los ojos extraviados y los puños cerrados. Me quedé con la lata en la mano. Tirásela en la boca, me ordenó Clara al verlo dudar y se acercó a Julián. Déjame a mí, le dijo con suavidad y tomó el volante. Te ayudo, respondió él con una diligencia casi amorosa. Los observé de reojo mientras abría la lata. Diego, entre tanto, sostenía la cabeza de mi padre y cuando me acerqué, me ayudó a verter el líquido sobre su boca. La impresión que me había causado el bajón de la madrugada aún no me había abandonado, por eso intenté no mirar el color de su piel. Vertí el líquido mirando de reojo. El chorro negro de la Coca-Cola caía por la barbilla dibujando un río que recorría su pecho. El mar nos tambaleaba. Era evidente el camino que el azúcar realizaba dentro del cuerpo de mi padre. A medida que el líquido lograba ingresar, el color de su piel se transformaba, dejando gradualmente atrás ese pálido verduzco. Tiempo después, con una desesperación reprimida, mi madre diría que 2 bajones en un mismo día eran preocupantes. Esa repetición no anunciaba nada bueno y las pruebas estaban a la vista. Sin duda, en ese momento la enfermedad de mi padre estaba de manera invisible, pero firme al mismo tiempo, dando un paso más. Las gotas de lluvia se fueron volviendo más gruesas. Diego tomó un toallón del bolso y cubrió a mi padre. Él tomó la toalla con sus manos y presionó con fuerza. Sus dedos se aferraban a la tela. Esas manos, sosteniendo esa tela como si estuvieran en ellas, el sagrado lazo de la vida, despertaron en mí una pena profunda. No pude dejar de cubrirlas con las uñas. Noté que ya estaban tibias. De a poco comenzaba a recuperar la vitalidad. Entre tanto, Clara y Julián habían armado un equipo indisoluble y dirigían eficazmente la embarcación. La inquietud que antes lo gobernaba parecía haberse disipado y ahora, concentrado y enérgico, la guiaba mientras ella buscaba el rumbo más rápido para acercarse a la costa y llegar así lo antes posible al puerto. Ella había aprendido a navegar junto a mi padre, que en todas las ocasiones en las que sacaba la lancha le cedía el volante para que practicara, y de a poco la fue preparando para obtener el registro. Con esas enseñanzas, Clara ya se consideraba una profesional del volante, y al verla andando con más seguridad que poco a poco comenzaría a hacerme sentir todavía más pequeña, tuve que aceptar que había sido desplazada. Nunca antes en mi vida había deseado con tanta fuerza estar en tierra firme.